Pues obviamente aquí puedan seguir. Entonces, compartimos pantalla y vamos a iniciar. A ver, vamos a hablar sobre el tema de trabajo. Control P. Casi ya están viendo, pero los de aquí no. Duplicado. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre ese tema, ¿sí? Que es trabajo, ¿sí? El trabajo, chicos, es un término. Es un término, sí, chicos, que es cuantitativo. ¿Sí? Es un término que es cuantitativo porque vamos a tener cifras numéricas, ¿sí? Exactas. También, obviamente, es operacional. ¿Por qué decimos que es operacional? Porque es una acción que tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Y adicionalmente, tenemos que ser muy explícitos, ¿sí? De cómo se está llevando a cabo el trabajo, ¿sí? Porque nada más decimos, hizo un trabajo de 10 joules. Sí, pero ¿qué hiciste? ¿Sí? Tenemos que ser explícitos sobre la acción. Hay gente que hasta pone el día, la hora, el lugar, la posición, todo lo está especificando con el. ¿Vale? Entonces, para poder nosotros aplicar el término de trabajo, tenemos que cumplir ciertos requisitos. El primero, ¿sí? Debe de haber una fuerza aplicada, que fue lo que acaban de comentar hace un momento, ¿sí? El segundo, la fuerza debe de actuar a través de una distancia, tanto en posición X como en posición Y, ¿vale? Llamada básicamente desplazamiento, y la fuerza debe de tener una componente a lo largo del desplazamiento. ¿Sí? Una componente que probablemente va a ser X o va a ser una componente Y. ¿Sí? Entonces, para poder cumplir, repito, este tipo de concepto, tenemos que cumplir estos requisitos. Si tenemos, por ejemplo, en la imagen de la parte de abajo, una persona que básicamente está moviendo la mesa, ¿qué tenemos? Que está aplicando una fuerza, ¿correcto? Está generando una acción de poder mover. También tenemos que considerar el desplazamiento. ¿Cuánto recorrió esa mesa? ¿Sí? Y también tenemos que tener en cuenta en qué posición, en X o en Y. En este caso nos damos cuenta que es en X. ¿Por qué? Porque Y básicamente tiene la misma altura. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta información? Pues vamos a estar enfocándonos un poco en esto. Vamos a continuar. Hay dos personas que están en sala. ¿Sí? Ahora, para nosotros poder definir básicamente el trabajo decimos que es una cantidad escalar. Vamos a recordar un poco Monroe. ¿Te acuerdas que era una cantidad escalar? Porque vimos cantidades vectoriales y vimos cantidades escalares. Son que se deben de medir, pero deben de tener dos cosas importantes. Álvarez, ¿cuáles son esas dos cosas importantes que tiene que tener una cantidad escalar? Si te digo 5 newton, ¿qué te dice eso? ¿Qué corresponde al 5 y qué quiere decir el newton? Tiene que tener una cantidad, ¿sí? Básicamente una cifra numérica. ¿Y los newton qué te dicen? ¿Eso qué es? ¿Los newton? ¿No? ¿Orozco? ¿Ortiz? Orozco. ¿Ortiz? ¿Qué nos puedes decir? El newton, en los 5 newton, ¿qué quiere decir? Una unidad. Si necesitamos tener básicamente la magnitud y tenemos que tener la unidad. Eso es básicamente las características de una cantidad escalar. La vectorial es eso, adicionalmente la dirección, básicamente también podemos tratar el punto de apoyo, es básicamente transformar. En una cantidad escalar únicamente sumamos, chicos, 5 newton más 5 newton, 10 newton, es todo. ¿Sí? No tenemos, por lo tanto, una interpretación espacial, únicamente es entender. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el trabajo, una cantidad escalar. ¿Sí? Una cantidad escalar es el producto de las magnitudes del desplazamiento, ¿sí? Y de la componente de la fuerza. Aquí nosotros podemos ver la fórmula que vamos a utilizar, si quieren la pueden anotar, o tal ya la tienen en su resumen, ¿sí? Trabajo es igual a la componente de la fuerza, ¿sí? Por el desplazamiento, ¿sí? Si lo queremos ver en forma desviada, la componente de X por X, que es el desplazamiento. Esto viene siendo newton por metro, lo cual es igual a los joules. Entonces, la unidad de medida del trabajo son los joules. ¿Vale?
Eso probablemente ustedes lo entendieron muy bien en su resumen. Ahora, hay gente que dice, profe, es que hablamos de Joule. Bueno, chicos, el Joule es igual al trabajo realizado por una fuerza de 1 Newton. ¿Sí? Principalmente al mover un objeto a lo largo de una distancia paralela de 1 metro. ¿Sí? Por eso decimos Newton metro. ¿Sí? Aplicamos una fuerza a 1 metro. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, 1 Newton, objeto. Desplacé básicamente un objeto de 1 metro a 1 Newton. ¿Vale? Entonces, no se les olvide, también el trabajo lo podemos decir que es la fuerza, ¿sí? Por el desplazamiento, y podemos considerar el ángulo, dependiendo cómo aplico la fuerza, si la fuerza es horizontal o probablemente es en forma angular. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas los que están en casa? ¿No? Ok. Trabajo resultante, que es uno de los puntos que también viene en su resumen de esquema, aquí viene más abreviado, ¿sí? Cuando el trabajo surge de varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? Es útil distinguir entre cuáles son positivas y negativas. ¿Sí? Sabemos que el trabajo, si tenemos varias fuerzas, ¿sí? Pues básicamente la suma de todas esas fuerzas viene siendo la resultante. Pero la resultante por lo general es de sentido contrario para que fuera igual a cero. ¿Sí? Ahora, el trabajo positivo es cuando las componentes de las fuerzas se hallan en la misma dirección del desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy aventando para allá, ¿sí? Espero que el desplazamiento sea para allá. Decimos que el trabajo es positivo. ¿Sí? Mientras el negativo es cuando la componente se opone al desplazamiento. O sea, que básicamente si yo aviento, probablemente se me va a regresar. Y hay algo que básicamente es haciendo que me regrese. O el desplazamiento es contrario debido a una fuerza. ¿Vale? Aquí podemos ver los tipos. Si vemos, en este caso, una grúa, ¿sí? La grúa está levantando, está ascendiendo, ¿sí? El objeto. La fuerza, obviamente, ¿cómo será? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Piensen, en la grúa. Tenemos la grúa. La grúa, ¿qué está haciendo? Está jalando, ¿sí? Está realizando un trabajo. Piensen cómo es la fuerza aplicada y hacia dónde es el desplazamiento. Piensen, antes de decirme. Del lado derecho tenemos un resorte. El resorte tenemos una posición original, luego lo estiramos y luego lo comprimimos. Piensen cómo es el trabajo, si es positivo o negativo. Voy a dar un momento para que lo puedan pensar. ¿Listo? Vamos a empezar con la grúa. Vamos a preguntarle a Corrales, que está en su casa. Corrales, en el caso de la grúa, ¿sí? ¿Cómo será el trabajo? ¿Será positivo o negativo? Repito por ahí, Corrales, ¿estás por ahí? ¿Sí me escucha, profe? No, no te escuché, ahora sí ya te escuchaste. ¿Negativo? Será negativo. ¿Por qué? Explícanos un poco. Creo que porque el objeto está jalando para abajo y... Pero ¿quién está haciendo el trabajo? ¿La grúa o el peso? Ah, la grúa. Entonces, piénsalo. A ver, te voy a ayudar. ¿El desplazamiento es hacia arriba o es hacia abajo hecho por la grúa? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y la grúa está aplicando una fuerza hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Por lo tanto, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Va a ser positivo. ¿Sale? Porque básicamente estamos desplazando hacia arriba, ¿sí? Y la componente de la fuerza va hacia arriba. Estamos hablando de tensión de la cuerda. ¿Sale? Hecho obviamente por la grúa. En el otro caso, chicos, tenemos el resorte. ¿Sí? Yo obviamente estoy aplicando una fuerza, estoy estirando, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Al mismo tiempo está contrayendo el resorte. El desplazamiento es contrario, ¿sí? O sea, básicamente yo lo tengo así y me lo quiere jalar. Yo estoy jalando hacia la derecha y al mismo tiempo el resorte está jalando hacia la izquierda. Por lo tanto, decimos que el trabajo es negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Actividad 3. Vamos a resolver estos ejercicios. Son 4. Adelante, hazlos. Vamos.
Aplicando obviamente la fórmula que vimos en un momento. En el primero van a tener que manejar un poco sobre la fuerza de fricción, ¿sí? Que estuvimos viendo uno de los temas. Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción que multiplica a la fuerza normal. Y a partir de esa fuerza ya tenemos la distancia, podemos sacar básicamente el trabajo. Hagan ahorita lo que puedan con el 1, ahorita lo pasamos a resolver de manera grupal. ¿Listo? Vamos a empezar a resolver el primero. Voy a copiar el ejercicio y me lo voy a llevar a otra diapositiva en blanco para poder trabajar sin ningún problema. Me llevo el 1 y voy a abrir aquí una diapositiva en blanco. Vamos a empezar a resolver el primero. Voy a aumentar un poquito el zoom para que ustedes puedan alcanzar a ver los de atrás. Complicado. Ahí está. Bueno, tenemos esta información, ¿sí? Una mesa de 6.4 kilos, hay que poner nuestra lista de datos. Sí, datos. Y tenemos una mesa, ¿sí? Que tiene una masa de 6.4 kilogramos. ¿Sale? Nos dice que se empuja con una fuerza de 54 newton. Podemos decir que es una fuerza neta, una fuerza total, ¿sí? De 54 newton. Sobre una superficie horizontal, ¿sabe? Aquí vamos a poner que, digamos, desplazamiento horizontal. Recuerden que no nada más podemos poner en datos cifras, también podemos poner expresiones. Desplazamiento horizontal. Tenemos una distancia que en este caso es de 2.3 metros. ¿Sí? Nos habla sobre el coeficiente de fricción. ¿Sí? Coeficiente de fricción que es de 0.6. Y nos pregunta el trabajo. ¿Vale? Esa es la información que nos está dando el problema. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Primeramente es entender el problema, ¿sí? Hay que dibujarlo
Pues, ¿qué vamos a tener? Básicamente una mesa donde una persona está empujando una mesa, ¿sí? Y está recorriendo una distancia de 2.3 metros. Ahora, nosotros con esta información, ahora lo que tenemos que tener claro son las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? Una de las fórmulas que vamos a utilizar, como nos habla sobre el problema de fricción, tenemos que calcular la fuerza de fricción. Sabemos que la fuerza de fricción es igual, ¿sí?, al coeficiente por la fuerza normal. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Tenemos que calcular. Tenemos que calcular primero la fuerza normal. ¿Cómo recuerdan cómo calculábamos la fuerza normal si teníamos un desplazamiento horizontal? ¿Quién se acuerda? La fuerza normal era igual a ¿qué? Al peso, muy bien. ¿Y el peso a qué era igual? A masa por gravedad. ¿Sí? Entonces vamos a tener que multiplicar la masa por la gravedad, en este caso 6.4, ¿sí?, por la gravedad de 9.806. Es otro dato que nos falta. Dato, gravedad es igual a 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Entonces hay que calcular esa parte. ¿Cuánto nos da? 9.806 por 6.4. ¿Cuánto, perdón? 0.75, ¿sí? ¿Cómo se expresa la fuerza normal? ¿En qué unidades? ¿Qué unidades? Newton. ¿Sale? Recuerden que la fuerza siempre se mide en Newton. ¿Sale? Ahora, nosotros con esta información pues tenemos que encontrar así la fuerza de fricción, ¿sí?, que es igual al coeficiente, que es 0.6 multiplicado por la fuerza normal. ¿Cuánto nos da? Cuando multiplicamos 62.75 por 0.6. $37.65. 37 punto, ¿qué, perdón? 65. 6.5, correcto. ¿Sale? Pues tenemos aquí básicamente Newton. Ahora, vamos a hacer una resta, ¿sí? Vamos a hacer una resta, ¿sí?, sobre la fuerza total que obviamente se generó. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cuál es el trabajo ejercido sobre la mesa? ¿Sí? Pero cuando yo muevo la mesa está generando fricción, ¿verdad? Entonces tenemos que restarle, ¿sí?, a lo que tenemos, que son 54 newton, menos, obviamente, esa fuerza que fue básicamente evitada debido al desplazamiento, que es la fuerza de fricción. En este caso tendríamos que restar la 54, 37.65. Repito, ¿por qué lo estamos haciendo? Necesitamos saber cuál fue el trabajo ejercido únicamente a la mesa, ¿sí? No debido, o sea, no vamos a, estamos quitando, ¿sí?, el valor que obviamente es cuando la mesa es obviamente arrastrada y genera un desplazamiento contrario. Únicamente queremos saber cuál es la fuerza que se le aplicó a la mesa, ¿no? ¿Cuál es la fuerza total, obviamente, que se generó durante el desplazamiento? Que esos son los 54 newton. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da 54 menos 37.65? 16.35 newton. Entonces, nada más nos queda aplicar nuestra fórmula de trabajo, ¿sí? Sabemos que el trabajo es igual, dijimos, a la fuerza, ¿sí?, multiplicada por la distancia. En este caso, una X. 16.35 por 2.3 metros, ¿cuánto nos da?
37 punto, ¿qué, perdón? 6 joules. ¿Sí? Explico otra vez el problema, ¿sí? Para que les quede un poco más claro. Chicos, esta mesa, cuando se mueve, se está aplicando una fuerza total de 54 newtons. Eso incluye también la fricción entre las patas y el suelo, ¿sí? Pero únicamente nosotros queremos saber el trabajo que se ejerció al momento de desplazar la mesa. Entonces tenemos que quitarle a esa fuerza de 54 newtons la fuerza de fricción entre las patas de la mesa y el piso, ¿sí? Se lo estamos quitando porque únicamente queremos saber el trabajo que se ejerció sobre la mesa, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y básicamente es eso. Por eso primero tenemos que calcular la fuerza de fricción, por eso se las están dando, para obviamente restarle, ¿sí?, a la fuerza total la de fricción. ¿Sí? Y automáticamente la sustituimos en la fórmula de trabajo multiplicando por la distancia, y así conocemos el trabajo total, básicamente ejercido sobre la mesa, ¿vale? Sin considerar la fricción. ¿Dudas? ¿No? Pues vayan haciendo el 2, que es muy parecido, van a utilizar también estas fórmulas. Voy a regresar al 2. Yo lo voy a copiar y lo voy a traer. Vamos a copiar el 2, todo esto. Y voy a empezar a borrar. Una persona realiza un trabajo de 50 joules. Ya están dando el trabajo, ¿sí? Al mover una caja de 30 kilos, ya nos están dando masa, ¿sí? A lo largo de 10 metros nos están dando la distancia sobre una superficie horizontal. Ya nos está diciendo cómo va a ser el desplazamiento. La caja se mueve a una rapidez constante, ¿sí? Primera pregunta, ¿qué tan grande es la fuerza? Ya tenemos el trabajo y tenemos, ¿qué más tenemos? Y la masa y la distancia. Entonces ya podemos conocer la fuerza, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente de fricción? Pues hay que buscar el coeficiente de fricción con las fórmulas que hace la teoría. ¿Alguna duda con esto? ¿Hay dudas? Pueden preguntar sin miedo. También en casa pueden preguntar desde ya. Vamos a empezar a resolverlo. El 2. Bueno, tenemos datos.
tenemos el trabajo que es de 50 joules. ¿Sí? Tenemos una masa de 30 kilos. Tenemos una distancia de 10 metros. ¿Sí? Y tenemos una rapidez constante. Ahora, una de las preguntas, ¿sí? ¿Qué tan grande es la fuerza que ejerce la persona sobre la caja? ¿Sí? La fuerza. Les pregunto, ¿esta fuerza que vamos a calcular, vamos a considerar la fricción o no? Vean la pregunta, ¿sí? ¿Qué tan grande es la fuerza que ejerce la persona sobre la caja? ¿Sí? Repito, ¿vamos a considerar la fuerza con fricción o sin fricción? Piénselo. Sin fricción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente estamos intentando calcular cuál fue la fuerza que obviamente se ejerció sobre la caja sin considerar la fricción. ¿Sale? Si hubiera dicho el enunciado, ¿qué tan grande es la fuerza que se ejerció para poder mover la caja? Ahí tenemos que considerar básicamente la fuerza de fricción. ¿Sí queda claro? Una es sobre la caja y otra es, pues obviamente, sobre todo el desplazamiento de la caja. ¿Sí? Ahora, esa es una. Otra, ¿cuál es el coeficiente de fricción? ¿Sí? Eso es básicamente el que nos está también preguntando. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a iniciar. Vamos a tener que calcular primero nuestra fuerza neta. ¿Sí? En este caso, sabemos que trabajo es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el trabajo? Acabamos de ver hace un momento. Sin miedo. ¿Cuál es la fórmula de trabajo? Fuerza, ¿sí? Básicamente en X multiplicado por el desplazamiento. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Nosotros podemos sacar aquí la fuerza. Claro, tenemos el trabajo y tenemos básicamente el desplazamiento. Entonces vamos a sacar esa fuerza. ¿Sí? Esa fuerza que sería trabajo, ¿sí? Sobre nuestro desplazamiento. ¿Cuánto nos da trabajo sobre desplazamiento? 50 entre 10 metros. 5 ¿qué? Newtons. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, esa es nuestra fuerza. Les pregunto, ¿es la fuerza neta, es la fuerza del trabajo o es la fuerza de fricción? ¿Qué podemos decir que es esto? ¿Alguna idea? Repito, este dato que acabamos de calcular es la fuerza de fricción, es la fuerza únicamente del trabajo, ¿sí? O es la fuerza neta. Piénsenlo, chicos. ¿Perdón? Es la fuerza neta, no, es la fuerza únicamente del trabajo. ¿Sí? La fuerza neta tendríamos que tener los 5 newton y restarle básicamente la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque únicamente nos tenemos que enfocar ahorita en el trabajo. Repito, esta fuerza que acabamos de encontrar es únicamente del trabajo, porque estamos utilizando la fórmula de trabajo. Estamos metiendo el desplazamiento y obviamente voy a encontrar la fuerza que obviamente se utilizó para poder mover la mesa. Ahora, con esta información, tenemos que ahora básicamente el inciso A. ¿Qué tan grande es la fuerza? Ahí está. ¿Sí? De 5 newton. Podemos compararla más adelante con la de fricción. ¿Cuál es la fórmula de fricción? Fricción es igual al coeficiente, ¿sí? Que multiplica a la fuerza normal. ¿Vamos bien? Ahora, no tenemos ahorita el dato de fuerza de fricción, ¿correcto? No lo tenemos. No hay manera de poder calcularlo con esta información. ¿Por qué? Porque desconozco, voy a ponerle aquí, desconozco el coeficiente, pero puedo conocer la fuerza normal, ¿sí? Pero tampoco conozco la fuerza de fricción, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar en este caso? Si se fijan, en el problema no nos está dando la fuerza de fricción. ¿Qué vamos a decir? Que la fuerza de fricción es igual a la fuerza del trabajo.
¿Sale? Vamos a considerar básicamente que es toda la fuerza. O sea, que yo para poder mover esa cosa, ¿sí? Esa caja, ¿sí? Básicamente el trabajo que yo realicé también está incluyendo a la fuerza de fricción. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, como lo estamos considerando, pues ¿qué tengo que hacer? Únicamente calcular la fuerza normal. ¿Cómo calculamos la fuerza normal? Ya lo hemos visto, masa por la gravedad. ¿Sí? Conocemos la masa de 30 kilos, entonces 30 kilos por por 9.806. ¿Cuánto nos da? 294.18 unidad newtons. ¿Sale? Entonces, vamos ahora básicamente a despejar. Tenemos que el coeficiente de fricción es igual a la fuerza de fricción dividido entre la fuerza normal. ¿Cuánto nos da 5 entre 294.18? Punto 016. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este valor que es tan pequeño? Estamos hablando de la energía cinética o fricción cinética. Teníamos dos, ¿no? La fricción cinética, ¿y cuál era la otra? La estática. ¿La cinética cuál es? ¿Cuál es la estática? Vamos a preguntar en casa. ¿Sí? Coutinho, el coeficiente estático, ¿cuál era? No me acuerdo, profe. ¿Se acuerdan? Uy, no, así va a estar en el examen. Álvarez. ¿No? Zamora. Coeficiente estático, ¿cuál era? ¿Pero cuál? Perdón. El que apenas estoy moviendo. ¿Sí? O sea, que estoy aplicando una fuerza para empezar a moverlo. Y el cinético es únicamente el coeficiente cuando ya estoy desplazando el objeto. ¿Sí? ¿Qué nos damos cuenta? Que es muy pequeño. Cuando es muy pequeño, ¿qué decimos? ¿Alguien? Que se está moviendo con mucha facilidad. ¿Sí? Se está moviendo con mucha facilidad. Si es alto, obviamente es muy difícil poder moverlo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué es alto? Aproximadamente un valor de 1 o un valor de 2. Bajo es básicamente abajo de 0.1. ¿Sí queda claro? Se llevan de tarea, chicos, ¿sí? El número 2, no, el 3 y el 4, que los estaremos revisando mañana en la clase. Repito, en este caso dijimos que la fuerza de fricción era igual a la fuerza de trabajo, ¿sí? Ya que no nos la están dando en el problema. ¿Dudas con esto? ¿No? Ok, chicos, los que estén en casa, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima.